Imaginen el caos que se desata cuando una entrenadora desaparece repentinamente de la banda sin dar ninguna explicación, y lo primero que hace su sustituta es desmantelar todo lo que había construido desde cero. Esto no es una hipótesis descabellada, es exactamente lo que ocurrió durante la fase de clasificación de la FIA del equipo de Estados Unidos, y las consecuencias aún sacuden el baloncesto femenino. En el momento en que Nate Tibbetts reemplazó a Cara Lawson e incluyó a Caitlin Clark en el quinteto titular, no se trató de un simple ajuste en la plantilla, sino de una audaz revelación de toda una filosofía de entrenamiento que había estado frenando silenciosamente a la jugadora más dominante del planeta. Luego, sin dudarlo, lo afirmó abiertamente en la rueda de prensa, ante las cámaras, frente a todos los periodistas presentes. Pero antes de entrar en detalles sobre lo que dijo Tibbetts, y créanme, es mucho más directo y sincero que cualquier cosa que hayamos escuchado de un entrenador de baloncesto de Estados Unidos en años. Retrocedamos al origen de toda esta situación. El equipo de Estados Unidos comenzó su ronda de clasificación contra Zagal, y Caitlin Clark logró algo absolutamente inaudito, algo que nadie, y me refiero a absolutamente nadie, había conseguido antes: romper 5 récords mundiales de la FIA en un solo partido. 5. No fue una actuación fortuita ni una racha de suerte en los tiros. Fue un dominio completo y calculado en todos los aspectos del juego, desde las asistencias hasta la eficiencia y el control total de la cancha. No solo fue impresionante, sino que fue un hito histórico en el baloncesto femenino internacional, el tipo de debut que redefine las expectativas al instante. Cuando una jugadora pisa la cancha por primera vez a ese nivel y empieza a reescribir los libros de récords incluso antes del descanso, es lógico esperar que el cuerpo técnico reestructure inmediatamente toda la ofensiva en torno a su brillantez, reconociéndola como el motor indiscutible que impulsa todo hacia adelante. En realidad, el sistema debería haber girado inmediatamente en torno a ella, esa habría sido la decisión obvia, la verdadera decisión baloncestística, pero eso no fue ni remotamente lo que sucedió después. En cambio, la entrenadora Cara Lawson reaccionó a esa actuación que batió récords reorganizando las rotaciones de tal manera que Caitlin Clark quedó sin balón o incluso en el banquillo durante momentos cruciales, y no por un mal rendimiento, preocupaciones por lesiones o emparejamientos difíciles, sino aparentemente por la idea de que cada jugadora merecía la misma oportunidad de brillar. En teoría, eso suena admirable, el equipo primero, altruista, equilibrado, pero se desmorona por completo cuando te das cuenta de que la jugadora que estaba siendo limitada acababa de lograr algo que nadie en toda la historia del baloncesto internacional había hecho antes. Fue como ver a un maestro chef descubrir el fuego y luego que le dijeran que se hiciera a un lado y lavara los platos para que otros pudieran cocinar por turnos. Y esa desconexión es precisamente lo que dejó a los aficionados que lo veían desde casa completamente frustrados. Cuando un reportero le preguntó directamente a Lawson, de forma clara y sin ambigüedades, sobre el papel de Clark, en lugar de abordarlo directamente, ella optó por una respuesta genérica sobre la unidad del equipo, explicando que todas las jugadoras son titulares en la WNBA, que todas se están adaptando y que la belleza de la plantilla reside en la responsabilidad compartida y el éxito colectivo, lo cual suena muy bien en teoría, pero evade por completo la pregunta que se le hizo. El foco no estaba en la química del equipo, sino específicamente en Clark, y la respuesta de Lawson casi daba la impresión de que estaba evitando intencionadamente incluso mencionar su nombre o su actuación histórica. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse aún más, porque Lawson no tomaba estas decisiones sola. Sentada junto a ella en ese mismo entorno de entrenamiento estaba Stephanie White, un hombre que cualquiera que siga de cerca la WNBA reconoce de inmediato, lo que añadía otra dimensión a una situación que ya parecía mucho más complicada de lo que aparentaba a simple vista. A nivel profesional, Stephanie White es la entrenadora principal de las Indiana Fever, lo que significa que también es directamente responsable de guiar a Caitlin Clark allí. Su enfoque del juego de Clark ha sido ampliamente documentado, enfatizando constantemente un ritmo más lento, un posicionamiento más discreto y limitando la frecuencia con la que Clark realmente dirige la ofensiva en espacios abiertos. Así que, si lo analizamos con perspectiva, había 2 entrenadoras en el mismo edificio, en el mismo cuerpo técnico, ambas parecían mucho más cómodas cuando Clark hacía menos, y eso no es una coincidencia, sino una filosofía compartida que se estaba gestando ante los ojos de todos. Cuando los aficionados comenzaron a llamarlo el plan anti-Caitlin Clark, no se trataba solo de un revuelo en las redes sociales, era una reacción basada en lo que claramente estaban viendo desarrollarse. Entonces la historia dio un giro inesperado,
porque incluso antes de que nadie lo mencionara abiertamente, las estadísticas ya pintaban un panorama muy claro. Cuando Clark dirigía la ofensiva, el juego fluía con naturalidad, las asistencias aumentaban, el ritmo se aceleraba y el equipo de Estados Unidos lucía como la fuerza dominante que se esperaba. Pero en el momento en que Kara Lawson la apartaba del balón o la enviaba al banquillo, todo se estancaba en posesiones lentas a media cancha que no llevaban a ninguna parte, con movimientos estáticos y jugadoras de élite que de repente parecían inseguras sobre qué hacer a continuación. A pesar de todo, Clark nunca se quejó públicamente, ni entrevistas con tomas ocultas, ni publicaciones sutiles, ni muestras de frustración. Simplemente cumplió con su papel, aportó su rendimiento y dejó que las estadísticas hablaran por sí solas. En muchos sentidos, ese silencio hizo que toda la situación fuera aún más evidente, porque el contraste entre su presencia en la cancha y su ausencia era imposible de ignorar. Luego llegó el partido contra Puerto Rico, donde la ofensiva se vio notablemente descoordinada, y después Clark reconoció cuidadosamente que el ritmo había disminuido, que las defensas zonales estaban interrumpiendo su ritmo y que necesitaban jugar más rápido. Lo dijo profesionalmente, exactamente como cabría esperar, pero cualquiera que prestara atención podía leer entre líneas y comprender el verdadero mensaje: quitarle menos el balón de las manos y dejar que controlara el juego como lo hace. Naturalmente, porque el equipo simplemente no se movía como estaba diseñado cuando eso no sucedía. La verdad es que nunca fue complicado, simplemente no puedes sentar en el banquillo a la jugadora que lidera todo el torneo en asistencias y esperar que el ataque fluya sin problemas, y sin embargo, eso fue exactamente lo que siguió ocurriendo. Luego, de cara al partido contra Nueva Zelanda, las cosas dieron un giro realmente extraño cuando Kara Lawson desapareció repentinamente, sin ser sustituida, sin ser reasignada a mitad del partido, sin ninguna explicación clara, simplemente se fue, sin informe de lesión, sin declaración oficial de USA Basketball, nada que aclarara la situación. Un día estaba en el podio esquivando preguntas sobre Caitlin Clark, y al siguiente ni siquiera estaba en la banda, y hasta el momento, la historia completa detrás de su ausencia no se ha revelado claramente, lo que solo sigue alimentando la especulación sobre si la tensión interna en torno al rol de Clark tuvo algo que ver. En ese vacío repentino apareció Nate Tibbetts, entrenador del Phoenix Mercury, conocido por su enfoque directo, pragmático y altamente analítico del juego, y antes de que el reloj corriera un solo segundo contra Nueva Zelanda, tomó una decisión que lo dijo todo: colocó a Caitlin Clark directamente en el quinteto inicial. Sin largas discusiones, sin discursos sobre rotaciones, sin la filosofía de todos tienen su turno, solo una jugada clara y decisiva basada en identificar a la mejor jugadora y dejarla liderar, y fue tan simple que casi parecía sorprendente que no se hubiera hecho desde el principio. El quinteto inicial que presentó, Kelsey Plum, Caitlin Clark, Paige Bueckers, Rhyne Howard y Angel Reese, combinó a la perfección la experiencia con el talento emergente, y el resultado fue un dominio absoluto, ya que el equipo de Estados Unidos desmanteló a Nueva Zelanda 101-46 en una aplastante victoria por 55 puntos. Clark volvió a destacar por su eficiencia y asistencias, orquestando la ofensiva exactamente de la misma manera que lo hizo durante aquella actuación histórica contra Zagal, y de repente todo encajó. La circulación del balón fue precisa, el ritmo explosivo y las oportunidades de transición fluyeron sin esfuerzo, dejando claro lo diferente que se veía el equipo cuando se confiaba plenamente en ella para dirigir el juego. De repente, el equipo parecía completamente distinto al que había estado lidiando con jugadas torpes en media cancha solo unos días antes, pero la verdadera conmoción llegó inmediatamente después del partido, cuando Nate Tibbetts subió al podio e hizo algo que casi nunca se ve en los círculos de entrenadores: admitió abiertamente que el enfoque anterior había sido erróneo. No se trató de un discurso vago de entrenador ni de una evasión cuidadosamente elaborada. No se escondió tras clichés sobre experimentación o encontrar las combinaciones adecuadas. En cambio, dejó claro que las rotaciones habían sido demasiado complicadas, que el grupo no había tenido suficiente tiempo constante para desarrollar química y que los resultados ahora hablaban por sí solos. Cuando se le preguntó directamente sobre la alineación con Caitlin Clark, Kelsey Plum, Paige Bueckers, Angel Reese y Rhyne Howard, Tibbetts no dudó en elogiar lo bien que encajaban juntas y enfatizó que esta era claramente la dirección que el equipo debía seguir de ahora en adelante, admitiendo esencialmente en televisión en vivo de una manera que los entrenadores casi nunca hacen. En una profesión donde proteger a los colegas y usar un lenguaje diplomático es la norma, rompió ese código no escrito y simplemente dijo la verdad, y ahora las implicaciones van mucho más allá de un solo torneo clasificatorio.
afectan directamente al futuro del baloncesto estadounidense mientras el programa se prepara para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La mayor incógnita ahora es si Kara Lawson regresará para retomar su rol y posiblemente reiniciar todo lo que Tibbetts acaba de establecer, o si el baloncesto estadounidense, tras la contundente victoria por 55 puntos, las actuaciones que batieron récords y el claro flujo ofensivo, decidirá que este nuevo enfoque es el modelo a seguir. Al mismo tiempo, otra capa de tensión sigue creciendo en el ámbito profesional, porque Stephanie White sigue dirigiendo a las Indiana Fever, lo que significa que trabaja con Clark a diario, y el contraste entre su sistema más lento y controlado y lo que acabamos de presenciar cuando Clark se desató por completo en el escenario internacional se está volviendo imposible de ignorar. La evidencia está ahí mismo: 5 récords mundiales, una victoria aplastante y un juego de élite que dominó todo el torneo. Esto plantea una pregunta importante sobre en qué podría convertirse Indiana si finalmente se le diera la misma libertad a nivel profesional, porque la plantilla ya cuenta con los elementos necesarios para algo mucho más explosivo e imparable. Con Aaliyah Boston como pilar del juego interior y Sophie Cunningham aportando esa valentía y fiabilidad en el tiro desde el perímetro, las Indiana Fever tienen claramente el talento necesario. Pero la verdadera incógnita es si la filosofía de entrenamiento evolucionará finalmente para estar a la altura del potencial de esta plantilla. Cunningham, en particular, es el tipo de jugadora que brilla junto a Caitlin Clark cuando el ataque funciona a toda velocidad, abre la cancha sin esfuerzo, no necesita estar constantemente en el balón para marcar la diferencia y juega con una intensidad que contagia a todas a su alrededor, lo que la convierte en la pieza perfecta para un sistema donde Clark acelera el ritmo y crea oportunidades de tiro en transición. Cuando se combinan esos elementos, el potencial de las Fever se vuelve realmente aterrador para las defensas rivales. Y lo que Nate Tibbetts demostró durante este torneo solo reforzó lo que los aficionados llevan diciendo desde hace más de un año. Cuando se le permite a Clark controlar el juego, cuando todo se construye en torno a su visión, ritmo y capacidad de creación de juego única en su generación, los resultados no son solo buenos, son históricos y rompen récords. Pero en el momento en que se intenta limitarla, alejarla del balón o reducir su rol en aras del equilibrio, todo el sistema comienza a colapsar, y esto ya no es solo una opinión, sino que está respaldado por datos reales de rendimiento internacional de alto nivel. Así que ahora todo vuelve al panorama general. La ausencia de Kara Lawson sigue sin explicación. La gestión interina de Tibbetts ofreció la actuación más dominante de toda la fase de clasificación, y Clark se ha consolidado firmemente como el motor en torno al cual debe construirse este equipo de cara al futuro. Con la temporada 2026 de la WNBA cada vez más cerca, todas estas dinámicas están a punto de repetirse en un escenario más importante, y la pregunta sigue siendo inevitable: ¿se compromete USA Basketball con esta nueva dirección o regresa al sistema anterior? Una cosa es segura: lo que sucedió en San Juan no fue solo un cambio temporal de entrenador, sino un momento decisivo que obligó al baloncesto femenino a afrontar una realidad que todos ya veían, que simplemente no se puede dejar de lado el futuro del deporte y esperar que todo funcione al máximo nivel. Si ves que se repite el mismo patrón y quieres análisis reales y sin filtros como este cada vez, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones ahora mismo para no perderte nada de lo que viene. Y deja tu opinión en los comentarios. ¿Debería Nate Tibbetts liderar al equipo de Estados Unidos de ahora en adelante, o Kara Lawson merece otra oportunidad para reiniciar el sistema?